Este video es una interpretación alternativa y profunda del personaje de Nagato. Contiene temas maduros y una visión cruda del mundo shinobi. Se recomienda discreción. ¿Qué es la paz? La paz es, simplemente, el crepitar de las cenizas que deja atrás el fuego de la guerra cuando ya no le queda nada más que quemar. Al fin alcanzamos la paz. Gritó un aldeano en las calles de Konoha, y su voz fue un eco que se repitió en las tres grandes naciones. Debido al estrepitoso fracaso de los planes de Onoki y a la presión asfixiante de sus propios consejeros, al tercer Tsuchikage no le quedó más opción que tragar su orgullo y firmar el tratado con la hoja y la arena. En las capitales, los ganadores celebraban con sake y vítores, mientras que los perdedores emprendían el regreso a sus aldeas, derrotados y humillados, pero secretamente agradecidos por haber sobrevivido un día más. En el corazón de la lluvia eterna, el ambiente no era distinto. En la base de Akatsuki, la euforía era contagiosa. Incluso los revanchistas, usualmente rígidos y entregados a la fría filosofía de Nagato, se permitieron olvidar la guerra. Yahiko, desbordante de una felicidad que no cabía en su pecho, dejó de lado su timidez por un instante. Tomó a Conan por la cintura y le plantó un beso en la mejilla ante la mirada de todos. Conan se encendió en un rojo carmesí mientras las risas y las bromas estallaban a su alrededor. Pero, lejos del ruido y las celebraciones, bajo el manto de la lluvia insaciable, una figura solitaria se movía como un espectro. Nagato, envuelto en su capucha gris, caminaba por el barro con una calma sobrenatural. Las gotas de agua parecían desviarse antes de tocar la tela, como si la lluvia misma temiera molestar sus pensamientos. Se adentró en las sombras de una cueva recóndita, un santuario que solo él frecuentaba. Al encender una antorcha, la llama vacilante iluminó su rostro pálido. Se bajó la capucha frente a su familia, las tumbas de su equipo. Nagato soltó un suspiro cargado de cansancio. Su mirada, de un púrpura eléctrico y melancólico, recorrió los nombres grabados en la piedra. Había creído, en su inocencia, que su poder bastaría para mantenerlos a su lado para siempre. Qué equivocado estaba. Caminó de un lado a otro en el estrecho espacio, sintiendo una punzada de amargura en el pecho. ¿Por qué la paz no se sentía como Jiraiya y Yahiko le habían prometido? Se suponía que este era el momento de la alegría, el fin del sufrimiento. Pero el silencio de la paz solo servía para que los fantasmas gritaran más fuerte. El recuerdo del último sacrificio de sus padres, la severa rectitud de Jushiro, la calidez de Sora, las frías manipulaciones de Ren y hasta el lejano ladrido de Chibi, todo rondaba su cabeza como una tormenta que no encontraba salida. Se detuvo en seco. Sus ojos, el Rinnegan, brillaron con una luz fugaz en la penumbra de la cueva. En ese instante, la verdad se le reveló con una claridad cruel. La paz no deshace lo que la guerra provocó. Con esta nueva convicción, Nagato volvió a cubrirse con la capucha, dejando su rostro sumergido en la oscuridad. Miró las tumbas por última vez, su único recordatorio de lo que alguna vez significó el amor, y salió de la cueva para fundirse, una vez más, con la lluvia eterna. Pasaron los días, y la alegría de la paz comenzó a evaporarse como el rocío bajo un sol que nunca llegaba a la lluvia. La realidad reclamó su lugar. Nagato observaba desde lo alto de una torre en ruinas como si el mundo le mostraba que nada había cambiado. La mitad del país donde su madre había encontrado un refugio seguía siendo un cementerio de estructuras colapsadas, y la otra mitad ardía en los fuegos residuales de la guerra. Entonces llegó la verdadera fractura. Con el fin de las hostilidades oficiales, el grupo de los revanchistas, aquellos que Nagato había moldeado con su propio instinto, empezó a desmoronarse. Muchos de ellos no eran hijos de Amegakure. Eran náufragos de otras naciones, guerreros sin bandera que se habían unido al Uzumaki buscando protección en el ojo de la tormenta. Ahora que el cielo parecía despejarse, la nostalgia por sus verdaderos hogares superó la lealtad hacia el chico del Rinnegan. Nagato, con las manos ocultas en sus mangas y la capucha empapada, vio cómo se marchaban uno a uno. No hubo despedidas emotivas, solo sombras que se perdían en el horizonte gris. El pelirrojo los observó irse con una mueca de amarga comprensión. Una vez más, quedaba solo bajo la lluvia eterna. Comprendió, con una lucidez dolorosa, que aquellos hombres nunca lo habían seguido por su idealismo, sino por necesidad. Derrotado por la soledad en medio de la paz, Nagato regresó a la penumbra de su cúpula de tierra. El lugar olía a humedad y a aislamiento. Se sentó en el suelo frío y, con dedos temblorosos, sacó de entre sus ropas un objeto desgastado, el borrador de El relato de un ninja audaz. Encendió una pequeña vela cuya llama bailaba errática.
Sus ojos púrpuras recorrieron las líneas escritas por Jiraiya, buscando desesperadamente aquella respuesta que su maestro le había jurado que existía. Buscaba al protagonista que nunca se rendía, al hombre que traería el entendimiento mutuo. Pero las palabras que antes le daban fuerza, ahora se sentían como una burla cruel. Nagato leía y releía los párrafos sobre el perdón y la comprensión, pero la respuesta no aparecía. Suspiró, cerrando el libro con fuerza mientras el eco de la lluvia golpeaba su refugio. Nagato cerró los ojos, agotado. Al abrirlos de nuevo, la penumbra de su cúpula de tierra se había vuelto más densa, más fría. Desde la esquina más profunda de la habitación, un punto de luz carmesí lo observaba fijamente. Era un ojo rojo, un Sharingan que parecía perforar la realidad misma. «Todos dicen que perdone», susurró Nagato. En la oscuridad, solo sus propios ojos morados, con sus anillos infinitos, devolvían el reflejo. «Sí, así es, perdonar es necesario para la paz», respondió el Uchiha. Su voz era un eco antiguo, carente de consuelo. «Pero dime, Nagato, ¿necesario para quién? La paz te exige perdón mientras, en secreto, se alimenta de tu dolor. Cada vez que perdonas, la herida no cierra. Solo se hace más profunda, más silenciosa, hasta que el dolor es lo único que queda de ti». Nagato apretó el libro contra su pecho, sintiendo el frío del barro bajo sus pies. «Si mi dolor, el dolor de los que siempre pierden, es lo que mantiene la paz, ¿qué pasa si simplemente no quiero soportarlo?», preguntó, y su voz sonó como la de aquel niño que lloraba sobre los cuerpos de sus padres. «En mi tiempo también hubo paz, hasta que comprendí que esa paz era solo una jaula, no un logro», dijo Madara. La silueta del legendario shinobi dio un paso al frente, permitiendo que la tenue luz de la vela revelara apenas el contorno de su armadura. «Las personas como tú o como yo estamos destinadas a trascender la guerra y la paz, no a estar atadas a ellas. ¿Crees que estos son los estados naturales del mundo porque te han acompañado tanto tiempo que olvidaste cómo se sentía ser, simplemente tú?» Nagato se despertó jadeando. Al día siguiente, Baiko y Nagato caminaban por los pasillos de piedra, donde el eco de sus pasos era lo único que llenaba el vacío. Baiko caminaba con el pecho inflado, con la energía de quien siente que la meta está a solo unos pasos de distancia. «La guerra terminó, Nagato», dijo Yaiko, mirando de reojo las paredes que ellos mismos habían ayudado a levantar. «Pero tienes razón, esta victoria no se siente completa. Siento que falta un último esfuerzo, un empujón final, y Amegakure al fin podrá respirar». «Un último esfuerzo», repitió Nagato, y su voz sonó como el roce de dos piedras frías. «Siempre dices eso, Yaiko. Desde que éramos niños en las calles, siempre hay un último esfuerzo». Baiko se detuvo en seco, obligando a Nagato a hacer lo mismo. El líder de Akatsuki se giró, buscando los ojos de su amigo tras el velo de su cabello rojo. «Últimamente has estado distante», soltó Yaiko, sin rodeos. «No me refiero a Akatsuki. Allí eres el pilar, todos te admiran, te llaman el Akatsuki sin miedo. Te respetan porque pareces invulnerable. Me refiero a nosotros, a Konan y a mí. Estás aquí, pero tu mente parece estar en otro lugar». «Solo estoy distraído», respondió Nagato, desviando la mirada hacia una ventana por donde se colaba la neblina. «¿Distraído en qué?», insistió Yaiko, dando un paso hacia él. «En proteger», dijo Nagato, y por primera vez en días, su tono neutro dejó escapar una pizca de cansancio. «En no seguir perdiendo». Yaiko suspiró, suavizando su expresión. Dio un paso más y puso una mano firme sobre el hombro de Nagato. A pesar de que Nagato se sentía como un dios caído, el toque de Yaiko seguía siendo la única cosa que lo anclaba a su humanidad. «Nagato, si tienes algo, dímelo. No como compañeros de Akatsuki, ni como subordinado y líder. Dímelo de hermano a hermano». Nagato guardó silencio. Por un momento, miró a Yaiko, tan lleno de luz, tan convencido de su camino, y decidió que no podía manchar esa pureza con su propia oscuridad. «Lo sé, Yaiko», respondió finalmente, con una sombra de sonrisa que no llegó a sus ojos. Yaiko apretó su hombro, reconfortado por esa pequeña concesión. «La paz es nuestro objetivo, Nagato. Encontraremos nuestro amanecer, te lo juro. Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora». Yaiko reemprendió la marcha, con su capa ondeando. Antes de alejarse demasiado, se detuvo y miró sobre su hombro. «Creo en ti, Nagato. Siempre lo he hecho. Nos vemos en la sala de asignación de misiones». Nagato se quedó solo en el pasillo. El ambiente en el pasillo de piedra se volvió denso, como si el aire mismo pesara tras la partida de Yaiko.
Nagato, sintiendo el vacío de la soledad que tanto le pesaba, no se dirigió a la sala de misiones. En su lugar, salió de la sede, permitiendo que la lluvia lavara sus pensamientos antes de llegar a su cúpula. Mientras se ajustaba la tela áspera sobre los hombros, el suelo de barro burbujeó. Guruguru emergió hasta la cintura, con su habitual tono jovial y desentonado. «Hola, Nagato. Veo que esa fea cicatriz de tu cara ya desapareció», comentó el Zetsu, señalando el rostro del Uzumaki. Nagato se llevó los dedos a la mejilla. La piel estaba lisa, cortesía de la monstruosa vitalidad de su linaje y del poder del Rinnegan. Sin embargo, el fantasma del dolor seguía ahí. «Sí», murmuró Nagato, recordando el borrón plateado y el filo de la hoja acercándose a su garganta. «No debí confiarme». «Sí, claro que no, oye, no sé por qué no acabaste con él si tenías la ventaja», dijo Guruguru, ladeando su cabeza en espiral. «Por cierto, ¿quieres saber quién era ese sujeto de pelo blanco?» Nagato se detuvo, mirándolo expectante. ¿Quién era? Ese, mi querido y amargado amigo, era Sakumo Atake. El ninja más poderoso de Konoha. El mismísimo colmillo blanco. Guruguru soltó una risita vibrante. ¿Sabes lo que eso significa? Que lograste acorralar a la cúspide de la hoja. Eres mejor que lo mejor que ellos tienen para ofrecer. Nagato lo miró con escepticismo, procesando el peso de ese nombre. La élite absoluta. Claro, respondió, apretando los puños bajo la capa gris, sintiendo como una nueva determinación fría se asentaba en su pecho. Debo irme. Luego seguiremos con el entrenamiento físico. Sin esperar respuesta, Nagato abandonó la cúpula, sumergiéndose de nuevo en el abrazo helado de la lluvia. El escuadrón de Akatsuki avanzaba por los senderos embarrados. Se dirigían a un pequeño asentamiento en los márgenes del país que había solicitado apoyo urgente por un problema de bandidaje. Durante la marcha, Conan caminaba unos pasos detrás de Nagato, mirándolo de reojo constantemente. Una gran ansiedad le oprimía el pecho. Todo había cambiado demasiado rápido. El Nagato dulce que compartía el pan con ellos se estaba desvaneciendo, reemplazado por esta figura silenciosa y envuelta en gris. Conan suspiró en su corazón, sintiendo que el abismo entre ellos se ensanchaba a cada paso bajo la tormenta. Pero, de pronto, algo sacó a Nagato de su ensimismamiento. Reconoció el lodo bajo sus pies, la forma de los árboles retorcidos y la silueta del valle. Ya había estado en este lugar. Fue durante una misión hace tiempo, la misión donde protegieron a Mina, aquella joven embarazada. El recuerdo de su llanto y, sobre todo, el recuerdo del bebé que había sido bautizado como Hishiro en honor a su difunto maestro, golpeó a Nagato con una fuerza inesperada. Una sonrisa pequeña, frágil pero genuina, se dibujó en sus labios. Quería ver a Mina. Quería ver al pequeño Hishiro y saber que, en medio de este mundo podrido, al menos una vida inocente estaba prosperando gracias a sus acciones. Cuando llegaron al perímetro del pueblo, un silencio sepulcral los recibió. Los rudimentarios muros de madera parecían a punto de colapsar por la humedad. Yaiko, siempre el rostro visible de la esperanza, se adelantó hacia las pesadas puertas. «Oigan. ¿Hay alguien ahí?», gritó, su voz compitiendo con la lluvia. Dos figuras desnutridas y temblorosas se asomaron por encima de la improvisada barricada de troncos. «¿Quiénes son?», preguntó uno de ellos, aferrando una lanza oxidada. «Somos Akatsuki», respondió Yaiko con orgullo. Los guardias intercambiaron una mirada de alivio desesperado y abrieron las puertas lo suficiente para que el grupo entrara. De inmediato, Yaiko y Conan fueron escoltados hacia la choza del líder del pueblo para recibir el informe oficial. Nagato, sin embargo, se separó del grupo. Guiado por sus recuerdos, caminó por las callejuelas inundadas hasta llegar a una casa específica en los linderos del pueblo. La misma casa donde él y su equipo habían dejado a Mina a salvo. Empujó la puerta de madera. Cedió con un crujido lastimero. «¿Mina?», llamó suavemente. El vacío le respondió. Nagato no entró. Se quedó paralizado en el umbral. El interior estaba saqueado. Los muebles destrozados, platos de barro rotos en el suelo y una pequeña cuna de madera volcada en una esquina. No había sangre, pero la ausencia de vida era igual de aterradora. Con el ceño profundamente fruncido, Nagato retrocedió. Salió a la calle y miró a su alrededor con renovada atención. Recién entonces notó el patrón macabro. En todo el pueblo, solo se veían ancianos encorvados y niños muy pequeños asomándose por las ventanas. No había hombres jóvenes. No había mujeres jóvenes. Caminó a zancadas hacia un anciano que intentaba reparar un techo cercano. «¿Dónde están?»,
Preguntó Nagato, su voz vibrando con una urgencia que no admitía mentiras. ¿Dónde están las mujeres y los jóvenes? ¿Dónde está Mina? El anciano lo miró con ojos empañados por las cataratas y el terror. ¿Se los llevaron? Sollozó el anciano, cayendo de rodillas en el lodo. Shinobis renegados de Iwagakure, desertores. Llegaron exigiendo comida, pero cuando se acabó, empezaron a llevarse todo lo que querían, a nuestras hijas, a nuestros hijos fuertes, el frío de la lluvia desapareció, reemplazado por un fuego helado que recorrió las venas de Nagato. El miedo y la rabia lo invadieron por completo. El bebé Hishiro, la mujer que juró proteger, todo le estaba siendo arrebatado otra vez por la escoria de las grandes naciones. Corrió. Sus pies apenas tocaban el lodo mientras se dirigía a la choza del líder de la aldea. Irrumpió en la sala justo cuando el líder terminaba de darle las trágicas noticias a sus compañeros. Nagato, empezó a decir Yaiko, girándose hacia él con el rostro pálido, a punto de trazar un plan de acción prudente y estratégico como líder de Akatsuki. Pero Nagato no lo dejó terminar. No iba a permitir que esto se convirtiera en otra de las misiones idealistas de Yaiko, ni iba a ser la herramienta paciente de nadie. Lo hizo callar levantando una mano con brusquedad, sus ojos anillados brillando con una furia divina en la penumbra de la choza. No hay tiempo para hablar, sentenció Nagato, y su voz hizo temblar las paredes de madera. Debemos ir a salvarlos. Ahora. Yaiko, sorprendido por la brusquedad de su amigo, levantó las manos en un gesto apaciguador. Veía la tormenta rugiendo en los ojos púrpuras de Nagato. Está bien, Nagato, iremos, concedió Yaiko, intentando mantener la voz nivelada frente al líder del pueblo. Pero necesitamos inteligencia táctica. No sabemos a dónde se los llevaron, ni cuántos. Konan, de pie detrás de Yaiko, observaba la escena en silencio. La ansiedad le retorcía el estómago. Nagato estaba a punto de desbordarse, y Yaiko, aferrado a sus manuales de liderazgo, no lo veía. Antes de que la discusión escalara, una voz temblorosa se alzó desde el grupo de aldeanos aglomerados en la puerta. Yo sé dónde están. Un joven, pálido y con la ropa hecha jirones, dio un paso al frente. Escapé de su campamento hace 2 días. Conozco el camino. No hubo necesidad de más debate. El escuadrón de Akatsuki, liderado esta vez por un implacable Nagato que arrastraba consigo al joven guía, salió disparado bajo la lluvia. El Uzumaki marcaba un ritmo brutal, impulsado por una urgencia febril, dejando atrás a Yaiko y Konan, quienes luchaban por seguirle el paso. Llegaron a una colina pedregosa que se alzaba como una cicatriz en el paisaje. El joven guía se detuvo, temblando incontrolablemente no por el frío, sino por el instinto asesino que emanaba del chico pelirrojo a su lado. Es detrás de esta colina, señor, susurró el chico, encogiéndose sobre sí mismo. Allí tienen el fuerte. Nagato no miró al guía. Su vista estaba clavada en la cima de la colina. Quédense aquí, ordenó Nagato, su voz era un témpano de hielo. Yaiko, asumiendo su rol como líder, dio un paso adelante, frunciendo el ceño. Oye, Nagato, espera un segundo. No podemos entrar a ciegas. Necesitamos trazar un plan, dividiremos el equipo en flancos y. Nagato no lo dejó terminar. No tenía tiempo para la burocracia de la esperanza. Con un movimiento brusco y casi reflejo de su mano, liberó una onda expansiva. Shinra Tensei. Fue un impulso controlado, pero lo suficientemente violento para empujar a Yaiko varios metros hacia atrás, haciéndolo derrapar sobre el lodo. Todos los miembros de Akatsuki se tensaron, llevando instintivamente las manos a sus armas. Nadie podía creer lo que acababa de pasar. Nagato había atacado a Yaiko. Sin mediar una sola palabra, sin mirar la expresión de traición en el rostro de su amigo, Nagato flexionó las rodillas y saltó por encima de la colina, desapareciendo hacia el fuerte enemigo. Yaiko se puso en pie de un salto, ignorando el dolor en su espalda. Nagato, maldita sea. Gritó, preocupado por la imprudencia suicida de su hermano, y se lanzó tras él. Konan, con el corazón martilleándole en el pecho, lo siguió de inmediato. Los demás miembros de Akatsuki intercambiaron miradas nerviosas y decidieron quedarse atrás. No querían quedar atrapados en el fuego cruzado de lo que fuera que estuviera destrozando a sus líderes por dentro. Mientras tanto, en el interior del tosco fuerte de madera, Nagato se movía como un espectro vengativo. Utilizando el Shunshin no Jutsu, su cuerpo se convertía en un borrón gris que se deslizaba por las sombras, esquivando a los centinelas ebrios. Llegó a los corrales de prisioneros. El olor a miedo era insoportable. Vio a decenas de hombres y mujeres encadenados como ganado, tiritando en el barro.
Escaneó los rostros marchitos con desesperación, pero no vio a Mina ni al pequeño Hishiro por ninguna parte. Avanzó más profundo en el fuerte, guiado por su intuición oscura, hasta llegar a una carpa aislada, mejor construida y fuertemente custodiada. Una zona especial. Nagato se deshizo de los dos guardias en silencio con un par de receptores negros directos a la garganta. Al entrar, la escena le heló la sangre. Varias mujeres, las más jóvenes y hermosas del pueblo, estaban encadenadas a postes de madera, con la mirada vacía y el espíritu roto. Y allí, colgada por los brazos al final de la carpa, estaba Mina. Nagato corrió hacia ella. Rompió las pesadas cadenas de hierro con sus propias manos, usando fuerza bruta reforzada con chakra, y la bajó con una suavidad que contrastaba con su furia. Al sentir el contacto, Mina reaccionó como un animal acorralado. Empezó a forcejear y a sollozar, presa del pánico. Tranquila, tranquila, soy yo, murmuró Nagato. Mina abrió los ojos. A través de las lágrimas, vio el inconfundible cabello rojo carmesí. La memoria de la cabaña, del fuego cálido y de la comida compartida iluminó su mente destrozada. ¿Eres tú?, susurró la mujer, su voz era apenas un hilo frágil. El chico del cabello rojo, Nagato sintió un nudo asfixiante en la garganta al ver la profunda tranquilidad, y el alivio que bañaron el rostro maltratado de la mujer. Sí, Aquí estoy. ¿ya estás segura, Mina? Te llevaré a casa. La mujer forzó una sonrisa rota. ¿Vienes con tu maestro? Con el chico miedoso y la chica Sora. Nagato no pudo responder de inmediato. El dolor de la pérdida de su equipo, de estar solo en su cruzada de protección, le atravesó el pecho. La sacaré de aquí, Mina. Todo estará, las palabras murieron en sus labios. Nagato sintió cómo el peso en sus brazos cambiaba. Dejó de sentir el leve temblor del cuerpo de la mujer. El débil latido de su corazón, que Nagato podía escuchar gracias a sus sentidos agudizados, se detuvo abruptamente. Lentamente, con una reverencia casi sagrada, depositó el cuerpo sin vida de Mina sobre el suelo de tierra. Cuando volvió a levantar la vista, la tristeza había desaparecido. En su lugar, el ceño de Nagato estaba profundamente fruncido, y sus ojos anillados irradiaban una oscuridad insondable. Ya no había nada que proteger aquí. De repente, un grito rasgó el silencio de la noche exterior. Intrusos. Nagato volvió en sí. El campamento había sido alertado. Yaiko, Conan, murmuró Nagato. Salió de la carpa con un odio liberado. Utilizó el cuerpo parpadeante, recorriendo el camino de regreso en una fracción de segundo. Sus pies apenas rozaban el lodo mientras su silueta gris se fundía con la penumbra. Al llegar al claro, el horror lo golpeó. Yaiko y Conan estaban frente a 13 shinobis de Iwagakure, desertores curtidos que los superaban en número. Yaiko, con la respiración entrecortada y la Raiken, espada de rayo, crepitando en su mano derecha, intentaba mantener una posición defensiva frente a una niña pequeña que temblaba a sus espaldas. Conan, con sus hojas de papel revoloteando como una guardia de mariposas pálidas, cubría el flanco izquierdo. De pronto, los 4 enemigos más alejados realizaron una secuencia de sellos coordinada. Doton. Kekaidor Nu. Prisión de la cúpula de tierra, rugieron al unísono. El suelo se elevó con un estruendo sísmico, formando paredes de roca maciza que empezaron a cerrarse sobre sus amigos. Antes de que el último resquicio de luz se extinguiera, un destello gris cruzó el umbral. Nagato entró de un salto, quedando atrapado voluntariamente en la oscuridad absoluta de la cúpula junto a sus 2 hermanos, la niña y 9 enemigos que sonreían con malicia. Sin previo aviso, 2 de ellos se lanzaron al ataque. Sus hojas de acero buscaron la carne de Yaiko, quien, agotado y protegiendo a la niña, apenas logró retroceder con un movimiento torpe, derrapando en el barro mientras el filo de un tanto rozaba su chaleco. Nagato, cuya presencia se sentía como un vacío de aire frío en la habitación, no esperó. Banso Tenin, pronunció con una voz que no parecía humana. La fuerza gravitacional no fue un tirón, fue un mandato. Yaiko, la niña y Conan fueron arrastrados por el suelo de lodo hacia la seguridad de la pared trasera, lejos del alcance de los atacantes, como si el espacio mismo se hubiera plegado para moverlos. Los 2 atacantes, despojados de sus presas por esa fuerza invisible, retrocedieron con un tropiezo torpe. Su confusión se transformó en inquietud al ver cómo, de la palma izquierda de Nagato, una larga y afilada barra negra se materializaba lentamente, emergiendo de su carne con una naturalidad perturbadora. Las sonrisas de los shinobis más experimentados se marchitaron de golpe.
El aire dentro de la prisión de tierra se había vuelto gélido, tan denso que los hombres comenzaron a ver su propio aliento condensarse en pequeñas nubes blancas en la oscuridad. Presas del instinto de supervivencia, lanzaron una ráfaga desesperada de kunais y shurikens directamente hacia la silueta gris. Sin embargo, las armas jamás encontraron carne. A escasos centímetros de Nagato, chocaron contra una fuerza invisible y rebotaron con un ruido metálico, clavándose inofensivamente en las gruesas paredes de barro. Entonces, el pelirrojo comenzó a caminar hacia ellos. Sin detener su marcha, alzó la mano izquierda con el que sostenía el receptor hacia el primer shinobi que había intentado cortar a Yahiko. La fuerza de atracción lo arrancó del suelo, arrastrándolo por el aire directo hacia él. Simultáneamente, apuntó su mano derecha hacia el segundo atacante. Con un cambio repentino en la gravedad, lo catapultó con violencia contra el techo de roca, donde quedó inmovilizado, aplastado de espaldas contra la piedra sin poder respirar por la presión invisible. Mientras el primer ninja volaba indefenso hacia él, la capa gris sobre el hombro izquierdo de Nagato se rasgó violentamente. Un tercer brazo, pálido y articulado como una letal obra de ingeniería, brotó de su hombro. La extremidad adicional atrapó al enemigo en el aire directo por la garganta. Se escuchó un crujido seco y definitivo que silenció el ambiente. El brazo mecanizado aflojó su agarre de inmediato, dejando caer el cuerpo inerte al barro con un sonido sordo. Nagato ni siquiera miró el cadáver. Continuó caminando hacia adelante sin alterar el ritmo. Justo al pasar por debajo del segundo shinobi, que seguía retorciéndose contra el techo, el Uzumaki alzó su palma derecha sin mirar hacia arriba. Varias barras negras salieron disparadas de su palma como proyectiles, perforando al ninja y clavándolo profundamente a la piedra antes de que pudiera emitir un solo grito de dolor. Nagato no detuvo su avance. Sus pasos, lentos y pesados. De los 7 shinobis restantes, 2 se armaron de un valor nacido de la pura desesperación. Avanzaron realizando sellos manuales a una velocidad frenética, sus rostros desencajados por el miedo. Katon. Kaki no Jutsu. Gran bola de fuego. Suiton. Suiridan no Jutsu. Dragón de agua. Las dos masas elementales, una de llamas rugientes y otra de agua a presión, convergieron hacia el joven Uzumaki, iluminando fugazmente la cúpula con un resplandor caótico. Nagato no se detuvo. Extendió su segunda mano izquierda, la extremidad mecánica que brotaba de su hombro. El espacio frente a la palma metálica pareció distorsionarse. Un remolino invisible de succión se manifestó, y los dos jutsus fueron absorbidos instantáneamente. Antes de que el primer atacante pudiera procesar que su técnica había sido devorada, Nagato movió su mano derecha. Sus dedos trazaron sellos con una precisión mecánica y, en un parpadeo, una llamarada concentrada y blanca brotó de sus dedos. La bala de fuego atravesó el pecho del usuario de Katon con la fuerza de un proyectil, su cuerpo cayó hacia atrás antes de que el hombre pudiera siquiera gritar. A su lado, el usuario de agua cayó de rodillas. Su valor se había evaporado junto con su jutsu. Con las manos temblorosas y la mirada perdida, soltó su arma. Nagato pasó por su lado, ignorándolo por completo. El líder del grupo, viendo que la distancia entre él y esa figura espectral se acortaba de forma alarmante, perdió los nervios. «Deshagan la barrera». Rugió hacia las paredes, su voz quebrándose. «Abran esta maldita cosa ahora mismo». Afuera, bajo la lluvia torrencial, los shinobis que mantenían la técnica se lanzaron a realizar los sellos de liberación. Sus dedos se movían con urgencia, las venas de sus cuellos marcadas por el esfuerzo. Sin embargo, nada ocurrió. La piedra no se movió. El chakra no fluyó hacia afuera. «No podemos». Gritaron desde el exterior, sus voces cargadas de un pánico histérico. «Algo está sellando la cúpula desde dentro. No responde a nuestro chakra. Estamos bloqueados». Nagato se encontraba ya a escasos 3 pasos de los sobrevivientes. 4 de los 5 shinobis que aún quedaban en pie, en un último y desesperado intento por aferrarse a la vida, desenvainaron sus espadas y empuñaron sus kunais. Nagato ni siquiera aceleró el paso. Simplemente cerró con firmeza una de sus manos izquierdas. De inmediato, los hombres sintieron un tirón brutal e invisible que les arrancó el acero de los dedos. Las armas resonaron contra la piedra mientras se deslizaban por el suelo embarrado, deteniéndose de forma inofensiva a los pies de Yahiko, Konan y la niña, lejos de sus dueños. Aprovechando el desconcierto paralizante de sus enemigos, el Uzumaki ejecutó su sentencia. Con el receptor negro que aún sostenía en su mano izquierda original, atravesó el pecho del primer shinobi.
Con un movimiento seco y despiadado, quebró la barra oscura, dejando un trozo letal incrustado en víctima. Sin perder un ápice de inercia, arremetió contra el segundo y repitió la acción, clavando y partiendo la vara con una precisión quirúrgica. El tercer hombre, petrificado por el terror, apenas vio el movimiento cuando Nagato le hundió el filo del receptor directamente en el pecho. El shinobi se desplomó al instante en el lodo. Al cuarto, el Uzumaki le clavó el último fragmento de metal que aún le quedaba en la mano, silenciándolo antes de que su cuerpo tocara el suelo. Su avance no se detuvo en ningún momento. El líder del escuadrón, viendo a sus hombres caer en cuestión de segundos como marionetas con los hilos cortados, comprendió que todo estaba irremediablemente perdido. ¡Huyan! Rugió con todas sus fuerzas, dirigiendo su voz hacia los muros de la cúpula para alertar a los suyos en el exterior. ¡Corran! ¡Sálvense! En un último acto reflejo, sacó un kunai de su funda, pero la inútil resistencia duró apenas un parpadeo. Sintió como sus pies abandonaban el barro. Una fuerza lo arrebató del suelo y lo estrelló contra la fría pared de su propia prisión de tierra, inmovilizándolo como a un insecto. En el exterior, bajo la lluvia incesante, los 4 desertores de Iwagakure que habían decidido acercarse a la cúpula se detuvieron en seco. Justo cuando estaban a punto de alcanzar la pared de roca para socorrer a su líder, un receptor negro, empapado en sangre, atravesó la gruesa barrera de piedra desde adentro con violencia. El repentino ataque obligó a los 4 hombres a saltar hacia atrás, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Dentro, Nagato decidió que el encierro ya no era necesario. Al haber incrustado sus receptores en el techo para empalar a uno de sus enemigos, había secuestrado el flujo de chakra de la técnica de tierra. Con un simple pensamiento, deshizo la prisión. La pared que separaba al Uzumaki de los sobrevivientes comenzó a resquebrajarse de inmediato, colapsando en un derrumbe de lodo y escombros. Cuando la roca cayó, revelando a través de la tormenta la figura implacable del encapuchado, los 4 shinobis del exterior entraron en pánico absoluto. En un acto desesperado, arrojaron una ráfaga de kunais con sellos explosivos directamente hacia él. Nagato ni siquiera parpadeó. Liberó un pulso concéntrico de gravedad a su alrededor que desvió los proyectiles en el aire como si fueran hojas secas. Las etiquetas detonaron a sus costados en una serie de explosiones ensordecedoras, levantando columnas de fuego y barro que no lograron rozarle ni un solo mechón de cabello. Aterrorizados al ver que su ofensiva era inútil, los 4 desertores dieron media vuelta y empezaron a correr despavoridos hacia el bosque. Nagato unió sus manos en una rápida secuencia de sellos y extendió una de sus palmas. En una pequeña nube de humo, 3 repulsivos 100 pies gigantescos emergieron de su mano. Las criaturas cayeron al lodo y se deslizaron a una velocidad aterradora, perdiéndose en la espesura para dar caza a los fugitivos. Sin prestarle más atención a los que huían, el pelirrojo se dio la vuelta y caminó de regreso hacia los restos de la cúpula. Se detuvo frente al usuario de agua que había ignorado momentos antes, quien seguía de rodillas, completamente quebrado por el miedo. Nagato posó su mano derecha sobre la cabeza del shinobi. Ante la mirada atónita y petrificada de Yahiko y Konan, el Uzumaki tiró hacia arriba. Una energía etérea y azulada comenzó a ser arrancada del cuerpo del hombre, su propia alma. Con un último tirón sordo, Nagato la extrajo por completo, apagando la vida del desertor en un instante y dejando que su cuerpo vacío se desplomara pesadamente sobre el fango. La lluvia, que antes parecía un acompañante familiar, ahora caía sobre el campamento con un peso fúnebre. El silencio en la cúpula destruida era absoluto. Yahiko y Konan permanecían en el suelo, con la respiración entrecortada y la mirada fija en el lugar donde, segundos antes, un hombre había dejado de existir por un simple roce de Nagato. Konan, que había mantenido sus manos sobre los ojos de la niña para protegerla de la carnicería, sintió que sus propias fuerzas flaqueaban. Sus dedos temblaron y finalmente tuvo que soltar a la pequeña. Sus brazos cayeron pesadamente a los costados, incapaces de procesar la transformación de su amigo. Nagato no les dedicó ni una sola palabra. No hubo una explicación, ni un gesto de consuelo. Caminó con una parsimonia espectral hacia el fondo de la carpa, donde el cuerpo de Mina descansaba sobre la tierra fría. En ese momento, los demás miembros de Akatsuki que esperaban fuera decidieron entrar. El aire exterior estaba inundado por los gritos agónicos de los desertores que habían intentado huir, solo para ser alcanzados por los 100 pies gigantes de Nagato en la espesura del bosque. Esos sonidos, desgarradores y constantes, los empujaron a buscar refugio dentro de la barrera. Al entrar, la escena los golpeó como un impacto físico.
Baiko y Conan estaban sentados en el fango, con los rostros pálidos y vacíos, como si hubieran visto el fin del mundo. El rastro de muerte, cuerpos empalados por barras negras, y restos de metal negro incrustados en la roca. ¿Quién ha hecho esto?, susurró uno de los soldados, retrocediendo ante el olor a ozono y sangre. Nadie pudo responderle. Nagato emergió de entre las sombras de la carpa trasera. Llevaba a Mina en brazos, con una delicadeza que resultaba perturbadora comparada con la violencia que acababa de desatar. Usó su capucha gris para cubrir el rostro de la mujer, protegiéndola de las miradas curiosas y de la lluvia inclemente, como si fuera un último velo de dignidad. Sin mirar atrás, Nagato flexionó las rodillas y dio un salto prodigioso, desapareciendo entre las nubes bajas y la tormenta. Yaiko, Conan y el resto de la organización se quedaron allí, estáticos. Nadie se atrevió a detenerlo. Nadie se atrevió a gritar su nombre. Poco tiempo después, Nagato se encontraba de vuelta en los alrededores del pueblo. Estaba solo frente a un montículo de tierra fresca que empezaba a deshacerse bajo el castigo del agua. Tenía las manos manchadas de barro y las rodillas hundidas en el fango. Estaba cansado. Agotado de esta misma escena que parecía repetirse como una maldición cíclica. Parecía que su destino era amar algo con toda su alma para luego verse forzado a enterrarlo con sus propias manos. Frente a la tumba de Mina, los nombres desfilaron por su mente como una procesión de fantasmas. Primero sus padres en aquel suelo de madera, luego Chibi su mascota, después Sora, Hshiro y Ren, sus pilares. Y ahora ella. Pensó en el bebé, en el pequeño Hshiro que no estaba por ninguna parte, pero no se permitió falsas esperanzas. En su mundo, el silencio solía significar la muerte. Un dolor agudo, una punzada que nació en el centro de su pecho, lo obligó a doblarse. Cayó de rodillas, con la cabeza gacha, hasta que su rostro quedó a pocos centímetros de un charco de agua estancada. Allí, entre las ondas de la lluvia, vio su reflejo. Vio los anillos concéntricos de sus ojos, la palidez de su piel y la frialdad de su expresión. Se miró fijamente, reconociendo al extraño que ahora habitaba su cuerpo. «Está bien», le susurró a su propio reflejo, con una voz rota que apenas se oía sobre el trueno. «Está bien». Cerró los ojos, apretando los dientes mientras una lágrima solitaria se perdía en la lluvia. «Solo, no pierdas a nadie más». Se puso de pie, dejando atrás la tumba y el charco. El aire de Konoha era distinto al de Amegakure. Aquí, la brisa no arrastraba el olor a metal y barro, sino el aroma del ramen recién hecho y la madera seca. Había pasado medio mes desde que las grandes naciones firmaron la paz, y la aldea bullía con una alegría que se sentía extraña para los que regresaban del frente. Entre los ninjas que cruzaban las puertas principales, destacaba una figura imponente de cabello blanco erizado, con un pergamino gigante a la espalda. Jiraiya, el Sannin, regresaba de una misión de rango S pero no venía solo. A su lado, un niño de cabello rubio brillante y ojos azules observaba todo con una mezcla de asombro y determinación. Aquel niño era Minato Namikaze. Jiraiya lo había encontrado de la forma más absurda posible, el pequeño civil lo había descubierto vigilando los baños de mujeres, convencido de que el viejo peliblanco era un infiltrado peligroso. A pesar de su origen humilde, Jiraiya había detectado de inmediato una chispa en el niño, un olfato para el talento que nunca le fallaba. Minato no solo era inteligente, sino que poseía una velocidad de pensamiento que rozaba lo inhumano. Mientras caminaban hacia la torre del Hokage, Jiraiya sintió una punzada de nostalgia. El sol de Konoha le recordaba, por contraste, la lluvia perpetua y el rostro de aquellos 3 huérfanos a los que había dejado atrás. Se preguntó si estarían celebrando la paz. ¿Pasa algo, maestro?, preguntó Minato, notando el cambio en el semblante del Sannin. Nada, muchacho. Solo viejos recuerdos, respondió Jiraiya con una sonrisa forzada, intentando ignorar otro pensamiento que le amargaba el regreso, Tsunade. Se había enterado de que ella estaba pasando cada vez más tiempo con un tal Dan. Jiraiya suspiró profundamente, sintiendo un peso en el pecho. Con que así se siente la tristeza, se dijo para sus adentros, rascándose la cabeza con frustración. Tras despedirse de Minato con la promesa de iniciar pronto un entrenamiento especial en el monte Myoboku, pues estaba convencido de que el chico era el candidato ideal para dominar el modo sabio, Jiraiya decidió omitir las puertas. Como era su costumbre, entró por la ventana abierta de la torre del Hokage. «Hola, maestro Sarutobi», exclamó, aterrizando con una pose dramática. Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, sufrió un ataque de tos repentino, dejando su pipa sobre el escritorio mientras el humo llenaba la estancia.
¿Sigues con ese vicio, eh? Se burló Jiraiya. Sin perder tiempo, sacó un manuscrito de su túnica. He terminado mi libro, La leyenda de un ninja audaz. Maestro, quiero que sea el primero en leerlo antes de que lo envíe a la imprenta. Lanzó el libro con precisión. Sarutobi, aunque cansado por la burocracia de la posguerra, lo atrapó en el aire. Con una expresión seria pero curiosa, abrió las primeras páginas. Sin embargo, al llegar al capítulo 5, donde Jiraiya había aderezado la narrativa con ciertas descripciones detalladas de una heroína, un hilo de sangre comenzó a brotar de la nariz del tercer Hokage. Jiraiya, realmente eres digno de ser mi discípulo, pensó Hiruzen mentalmente, cerrando el libro con una solemnidad cómica y guardándolo en un cajón cerrado con llave. Tomaré tu opinión muy en cuenta, Jiraiya, dijo Sarutobi, recuperando la compostura y entrelazando sus dedos sobre el escritorio. Pero ahora, toma asiento. Tenemos temas más graves que tratar. Jiraiya, notando el cambio drástico en la presión del aire, dejó de sonreír. Se sentó frente a su maestro, sintiendo que el sol de la tarde que entraba por la ventana empezaba a enfriarse. Orochimaru me informó hace mucho tiempo sobre tu estancia en el país de la lluvia, empezó Sarutobi, clavando su mirada en su alumno. Me dijo que te quedaste allí para entrenar a un trío de huérfanos después de que se enfrentaran a Ant de la Salamandra. Jiraiya se tensó. Maldito Orochimaru, masulló Jiraiya. Esperaría que Tsunade hablara, pero él... Maestro, eso fue hace años. ¿Por qué me lo reclama hasta ahora? ¿Ha sucedido algo? Sarutobi dejó escapar una densa nube de humo antes de continuar. Sus ojos, cansados por la administración de una paz que se sentía frágil, se clavaron en los de su alumno. Orochimaru me entregó un informe detallado hace tiempo, comenzó el tercer Hokage. Describió a 3 jóvenes que no han dejado de aparecer en los reportes de inteligencia de la lluvia. Una niña de cabello azul, un chico ruidoso de pelo naranja, y griega. El silencio que siguió pareció estirarse, volviendo el aire de la oficina pesado y difícil de respirar. Sarutobi hizo una pausa deliberada, dejando que el nombre flotara en el aire sin ser pronunciado. Y un pelirrojo, concluyó finalmente. Jiraiya sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Pensó en los rostros de sus alumnos, en las tardes bajo el techo de paja y en la mirada profunda de Nagato. Notó el énfasis casi temeroso que su maestro puso en el tercer chico. ¿Qué sucedió con ellos, maestro? Preguntó Jiraiya, con la voz apenas por encima de un susurro. Sarutobi no respondió de inmediato. Hizo una seña casi imperceptible con la mano. En un parpadeo, las presencias ocultas de los Anbu que vigilaban desde las vigas y los árboles cercanos se desvanecieron, dejando a los 2 hombres en una privacidad absoluta. Antes de que terminara la guerra, envié a Sakumo a una misión especial en la frontera de la lluvia, explicó Sarutobi, bajando la voz. Su objetivo era escoltar a Enno-Gyoja y asegurar el secreto de su técnica de destrucción masiva. Jiraiya escuchó con atención, sintiendo como el pulso se le aceleraba. Conocía bien a Sakumo. El colmillo blanco era una leyenda cuya fama eclipsaba incluso a la de los Sannin en aquel momento. Su velocidad y letalidad eran incomparables. Sakumo regresó con el informe, pero su semblante no era el de un hombre que hubiera cumplido una misión rutinaria, continuó el Hokage. Se enfrentó a un joven de cabello rojo en el bosque. Según sus propias palabras, Jiraiya, nunca en su carrera ninja había experimentado algo tan cercano a la muerte. Jiraiya se quedó petrificado, incapaz de dar crédito a lo que escuchaba. Sakumo está a un nivel que incluso supera al tuyo, al de Tsunade y al de Orochimaru, sentenció Sarutobi con dureza. Y aún así, me confesó algo que me ha mantenido despierto desde entonces. Él sintió que el chico se estaba conteniendo. El Sannin de los sapos se hundió en su asiento, guardando silencio. Su mente viajó de regreso a los entrenamientos en la lluvia. Recordaba que Nagato siempre había sido el más hábil de los 3, el poseedor de aquellos ojos legendarios. Él solía obligar a Nagato a jugar en serio durante sus sesiones de práctica, y aunque el chico mostraba un potencial asombroso, nunca había estado cerca del nivel de un Sannin, y mucho menos del de Sakumo Atake. ¿Qué le había pasado a su alumno en esos pocos años? Sarutobi observó la lucha interna que se libraba en el rostro de su alumno. El humo de su pipa ascendió en espirales lentas, empañando la vista de los grandes monumentos de piedra afuera de la ventana. El Hokage decidió, con un nudo de amargura en la garganta, no mencionar que Danzo ya había movilizado a Raíz para investigar por su cuenta.
Le dolía la posibilidad de que aquel joven fuera, en efecto, el discípulo de Jiraiya, pero la seguridad de la aldea era una balanza que siempre pesaba más que los sentimientos personales. Maestro, déjeme ver ese informe, insistió Jiraiya, su voz cargada de una urgencia que rara vez mostraba. Si él, necesito saber qué le ha pasado. No, Jiraiya, respondió Sarutobi con una firmeza que no admitía réplicas. Ese documento ha sido clasificado como secreto de Estado. No es por falta de confianza, sino por protección. Lo que Sakumo vio allí es algo que la aldea aún no está preparada para procesar. Frustrado y con el corazón martilleando contra sus costillas, el Sannin entendió que no sacaría nada más de su maestro. Sin embargo, Jiraiya no era de los que se quedaban de brazos cruzados. Si el Hokage no hablaba, el acero del colmillo blanco sí lo haría. Jiraiya se dirigió hacia el complejo del clan Ataque, esquivando las calles principales. Necesitaba la verdad de primera mano, sin el filtro de la burocracia política. Al acercarse, el sonido metálico de dos hojas chocando rítmicamente lo recibió. En el centro del patio, Sakumo Atake se movía con una fluidez que recordaba a un rayo plateado. Frente a él, un pequeño Kakashi, con su máscara ya puesta y la mirada concentrada, intentaba seguir el ritmo frenético de su padre. El niño era un prodigio, pero la diferencia de nivel era un abismo absoluto. Hola. Gritó Jiraiya desde la entrada, agitando los brazos con una energía algo exagerada para intentar romper el aire denso que traía desde la oficina del Hokage. Ambos ataques se detuvieron en seco. Kakashi envainó su tanto con una precisión mecánica, mientras Sakumo relajaba su postura, aunque sus ojos permanecieron alerta hasta que reconoció la melena blanca del Sannin. Jiraiya, dijo Sakumo, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. No esperaba verte de regreso tan pronto. ¿A qué debo el honor? Preguntó Sakumo mientras avanzaba hacia él, seguido de cerca por su hijo. Señor Sakumo, Jiraiya bajó el tono, su expresión volviéndose sombría de golpe. He venido a hablar de un tema importante. Muy importante. El énfasis en la última palabra no pasó desapercibido para el joven prodigio. Kakashi, con una madurez que siempre resultaba inquietante para su edad, miró a su padre y luego al Sannin. Sin que nadie se lo pidiera, dio media vuelta con una calma gélida. «Iré a tomar algo de agua», murmuró el pequeño Kakashi, alejándose hacia la casa y dejando a los dos hombres solos en el patio, bajo la mirada de los árboles de cerezo que empezaban a perder sus pétalos. Jiraiya esperó en silencio, manteniendo una sonrisa de fachada mientras observaba la pequeña figura de Kakashi desaparecer tras las puertas de la residencia Atake. En cuanto el niño estuvo fuera de su alcance auditivo, el aire entre los dos hombres cambió. La calidez del sol de la tarde pareció disiparse, dejando solo una frialdad profesional. Escuché sobre tu informe de la misión en la lluvia, Sakumo, soltó Jiraiya, su voz bajando una octava, volviéndose grave y peligrosa. Sakumo lo miró con sorpresa contenida, pero no respondió de inmediato. Con una sutileza que solo un ninja de su calibre poseía, desvió la mirada apenas unos milímetros hacia la copa de un árbol cercano. Allí, camuflados entre el follaje y las sombras, los rastreadores de raíz observaban. Sakumo percibió el pulso de su chakra, una presencia parásita que Danza había impuesto sobre él desde su regreso. Si fuiste a la lluvia, Jiraiya, ya sabes que no es un lugar para turistas en este momento, dijo Sakumo con una calma forzada. ¿Qué es lo que realmente quieres saber? Veré si mi memoria me permite ayudarte, dentro de los límites de mi deber. Jiraiya dio un paso adelante, ignorando deliberadamente a los espías de las sombras. Escuché que te enfrentaste a un atacante, un joven pelirrojo. Sí, respondió Sakumo, su voz ahora era un hilo de acero. Me enfrenté a un joven pelirrojo. Muy hábil. Demasiado hábil para su edad. En su mente, el recuerdo volvió a golpearlo con la fuerza de un impacto físico. Revivió la sensación de la fuerza invisible que lo había lanzado por los aires como si fuera un muñeco de trapo, el cabello rojo, y aquella velocidad de reacción que lo obligó a usar una sustitución en el último milisegundo posible para no ser atravesado. Sakumo negó con la cabeza levemente, intentando sacudirse la sensación de su propia sangre enfriándose ante el recuerdo. Fue un encuentro breve, continuó Sakumo, midiendo cada palabra debido a la orden de silencio de Danzo. Antes de que pudiera preguntar más, el pequeño Kakashi reapareció en el patio con 2 vasos de agua, moviéndose con esa eficiencia silenciosa que tanto recordaba a su padre. El Sannin cambió su expresión instantáneamente, recuperando su máscara de hombre despreocupado.
Miró al pequeño prodigio y luego a Sakumo, dejando escapar un suspiro que era mitad burla y mitad tristeza genuina. Vaya, crecen tan rápido nuestros estudiantes, ¿no crees? Dijo Jiraiya, revolviendo su propio cabello blanco. Un día les enseñas a caminar sobre el agua y al siguiente ya están intentando superarnos. Sakumo aceptó el agua de su hijo, pero su mirada permaneció fija en la de Jiraiya. A veces, respondió el ataque en voz baja, crecen tanto que se vuelven algo que ya no podemos reconocer. Jiraiya guardó silencio durante unos segundos, procesando la frase de Sakumo. Algo que ya no podemos reconocer. El Sanin forzó una carcajada que sonó más hueca de lo habitual y, tras agradecer el tiempo de su compañero, sacó una copia de su manuscrito de entre sus ropas. Ten, Sakumo. Es mi nueva obra. A veces, cuando el mundo se vuelve demasiado oscuro, un poco de ficción ayuda a recordar por qué seguimos luchando, dijo Jiraiya, entregándole el libro antes de despedirse con un gesto casual de la mano. Mientras caminaba por las calles de la aldea bajo un cielo azulado y radiante, Jiraiya entrelazó las manos tras la nuca. Sus pensamientos, sin embargo, estaban a leguas de allí. Si aquel misterioso pelirrojo era Nagato, ¿cómo había logrado alcanzar un nivel capaz de poner contra las cuerdas al colmillo blanco? Recordó la mirada de aquel niño que lloraba por un perro callejero y por sus padres. Nagato era un ser que amaba con una pasión desbordante, pero Jiraiya sabía, por experiencia propia, que esa misma capacidad de amar podía transformarse en un odio de una intensidad aterradora si se le arrebataba todo. La paz de los hombres es frágil, pero la furia de un Uzumaki es eterna, pensó con un nudo en el estómago. Maestro. Una voz clara y llena de vida rompió su ensueño. ¿Nagato? Respondió Jiraiya de forma inconsciente, deteniéndose en seco. Al darse la vuelta, no vio el cabello rojo ni los ojos anillados, sino la sonrisa brillante y el cabello rubio de su nuevo pupilo. Minato Namikaze lo miraba con curiosidad, ladeando un poco la cabeza. No, soy Minato, dijo el pequeño prodigio, soltando una risita. Maestro, ¿quién es Nagato? Jiraiya sintió una punzada de vergüenza y rascó su melena blanca, soltando una risa nerviosa para disimular la melancolía que le nublaba el juicio. Ah, lo siento, muchacho. Solo gajes del oficio. A veces los nombres se me mezclan en la cabeza, respondió con una sonrisa que esta vez sí llegó a sus ojos, aunque con un tinte de tristeza. Algún día, cuando seas un ninja hecho y derecho, te contaré su historia. Minato asintió, aunque sus ojos azules brillaban con la inteligencia de quien sabe que hay mucho más tras esas palabras. Sin embargo, decidió no presionar. Maestro, continuó el niño, emocionado, entonces es verdad. ¿Me llevará a ese lugar que mencionó para entrenar esa técnica que tanto mantiene en secreto? ¿El modo sabio? Jiraiya observó a Minato. En él veía una luz que no estaba contaminada por el rencor, una velocidad que no buscaba la muerte, sino la protección. Por supuesto que sí, Minato, sentenció Jiraiya, recuperando su porte gallardo. Prepárate, porque el entrenamiento con los sapos no es para debiluchos. Vamos a convertirte en la leyenda que este mundo necesita. Mientras ambos se alejaban hacia las afueras de la aldea, Jiraiya lanzó una última mirada hacia el horizonte, en dirección al país de la lluvia, deseando en silencio que, dondequiera que estuviera Nagato, aún quedara algo del niño que una vez vio. Nagato caminaba por las profundidades de la guarida, donde la luz del sol era un concepto inexistente y el único sonido era el goteo rítmico de la humedad contra la piedra. Sus pasos, antes dubitativos, ahora resonaban con una pesadez metálica. No había regresado a la sede de Akatsuki. No podía soportar ver la mirada de Yaiko ni el juicio silencioso en los ojos de Conan. En ese momento, sentía que su propia piel le quemaba, impregnada de un odio que ya no iba dirigido solo a sus enemigos, sino a él mismo, sentía una desesperación al ver su incapacidad de ser el salvador que todos esperaban. Al final del pasillo, la figura marchita pero imponente de Madara Uchiha lo esperaba, sentado en su trono de raíces. Sus ojos, aunque velado por la vejez, brilló al percibir la oscuridad que emanaba del pelirrojo. Guruguru ya le había informado. Nagato ya no solo portaba el Rinnegan. Ahora, el Rinnegan era él. Amigo mío, veo una perturbación en ti, la voz de Madara surgió de las sombras, rasposa y carente de toda compasión humana. Es más profunda que la de la mayoría, lo que me dice que algo grande ocurrió. Nagato se detuvo a unos metros del trono, manteniendo la cabeza agacha. El aura de muerte que traía del campamento de los desertores aún lo envolvía. Madara soltó una risa seca, un sonido que pareció agrietar el aire mismo. Eso es porque finalmente dejaste de fingir.
No estabas protegiendo a los que amas, Nagato, simplemente estabas recordando tu estado natural. Por primera vez ignoraste el supuesto propósito con el que te encadenaron, a tu propio nombre. Nagato sostuvo la mirada de Madara en un silencio gélido. Dio unos pasos lentos, acortando la distancia hasta quedar frente al legendario Uchiha, deteniéndose con las manos entrelazadas tras la espalda. Déjame aclararte algo, dijo Madara, su voz vibrando con una autoridad que no venía de su garganta, sino del poder que residía en su pupila. El Rinnegan no es una herramienta. No es algo que se maneje con la lógica o la voluntad de un ninja común. Hizo una pausa, y por un breve instante, los magatamas de su ojo parecieron expandirse. Estos ojos no responden a tu voluntad, responden a tus deseos, a tus anhelos y, sobre todo, a tus heridas. Se alimentan de lo que me han arrebatado. Tras su espalda, los puños de Nagato se apretaron con tal fuerza que sus nudillos palidecieron. Madara, cuya silueta se fundía con las raíces del Gedomazo, ladeó levemente la cabeza. Una sonrisa imperceptible, casi una mueca de satisfacción, asomó en su rostro marchito. Dime, Nagato, ¿cómo tomaron tus amigos ese pequeño acto de amor? Preguntó Madara, su voz arrastrándose por el suelo de piedra. Nagato bajó la cabeza, permitiendo que su cabello rojo ocultara su expresión mientras un susurro roto escapaba de sus labios. No me entendieron, Madara soltó un suspiro. Por supuesto que no, sentenció Madara, y su voz pareció arrastrarse por las paredes como una sombra. Ellos anhelan el destino, pero desprecian el barro y la sangre del camino. Quieren ostentar el título de salvadores, mientras te obligan a ti a ser el sacrificio. Entiéndelo bien. Ni siquiera, el elegido está diseñado para soportar tanto. Nagato permaneció en silencio. Te dirán que la paz es tu propósito, continuó Madara, inclinándose levemente hacia adelante, pero la paz no es más que una instrucción, una correa para mantenerte bajo control. Tratarán de controlarte bajo la excusa de que es por tu bien, pero la verdad es más simple y amarga. Te temen. Temen lo que representas y el poder que tus ojos reflejan. No vuelvas a ocultarte, Nagato. Nagato se erguió lentamente. La presión en su pecho no desapareció, pero se transformó en algo sólido, una resolución fría que le permitió respirar de nuevo. Gracias, maestro, dijo Nagato con una voz que recuperaba su firmeza. Madara cerró su ojo por un instante, y un susurro casi inaudible escapó de sus labios secos, cargado de una extraña mezcla de orgullo y desdén. No me des ese título, murmuró el legendario Uchiha. Ese concepto murió el día en que tú, finalmente, me superaste. Habían pasado 20 días desde la masacre en el fuerte. 20 días en los que el silencio en la sede de Akatsuki se volvió una presencia física, pesada y asfixiante. Caminó como un espectro, con la mirada perdida en un punto más allá de la realidad, hasta encerrarse en su cúpula de tierra. Allí, la oscuridad lo recibió como una vieja amiga, el único consuelo capaz de ocultar el rastro de las almas que había arrancado. Sentado en el centro del frío refugio, Nagato cerró los ojos. En la negrura de su mente, el nombre de Sora pulsó con una intensidad dolorosa. La necesitaba. Necesitaba su calidez, su cordura, la forma en que ella lograba apagar el ruido de los ojos anillados con solo una palabra. Pero Sora era ahora otro nombre grabado en la piedra de una cueva recóndita, y su ausencia era un agujero negro que devoraba cualquier rastro de piedad que aún quedara en su pecho. De pronto, el aire de la cúpula vibró. No fue un sonido, sino un susurro rítmico, como si miles de alas invisibles estuvieran batiendo a su alrededor. Pequeñas hojas de papel blanco comenzaron a filtrarse por las grietas de la cúpula, arremolinándose en el centro de la habitación hasta dar forma a una figura femenina. Conan apareció frente a él, su nueva técnica de danza de papel le permitía estar donde nadie más podía, pero su rostro no reflejaba orgullo por su progreso, sino una angustia profunda. Nagato, su voz era un susurro cargado de un alivio que él no creía merecer. Me alegro de que hayas vuelto. Te hemos buscado por todas partes. Nagato no se movió. Ni siquiera levantó la vista. No deberías estar aquí, Conan, respondió él, y su voz sonó como el crujido de la tierra seca. Nagato, dijo ella, y el dolor en su nombre fue como un latigazo. Conan dio un paso adelante, rompiendo la distancia de seguridad que él intentaba imponer. Baiko está preocupado. Yo no he podido dormir. Nagato finalmente la miró. El brillo púrpura del Rinnegan parecía absorber la escasa luz de la cúpula. No lo entiendes, sentenció Nagato, y por fin levantó los ojos. Sus anillos púrpuras brillaron con una intensidad gélida. Tengo que ser fuerte.
Por ti, por Yaiko. Conan se arrodilló frente a él, poniéndose a su altura, intentando buscar al niño que alguna vez compartió su comida en las ruinas. Confía en nosotros, Nagato, confía en mí, suplicó ella, con los ojos empañados. No necesito un muro. Quiero ver al Nagato que reía, al que luchaba porque creía en el mañana, al que nos amaba, al que creía que el amor era la respuesta que Jiraiya Sensei nos enseñó. El amor no nos salvará, Conan. Pero mis nuevos poderes, mis poderes sí lo harán. No creas todo lo que él te diga, Nagato, soltó ella de golpe. Nagato se tensó visiblemente. Sus dedos se enterraron en el lodo del suelo. ¿De qué estás hablando? No soy tonta, continuó Conan, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Poco después de que Jiraiya Sensei nos dejara, apareció aquella cosa blanca en la cueva. Dijo que eras la reencarnación del sabio. Desde ese día, empezaste a cambiar. Te pusiste más pálido, te volviste distante, empezaste a convertirte en esto que ya no reconozco. Nagato apretó los dientes. El silencio de la cúpula fue invadido por sonidos que solo él podía escuchar. Yo solo, no quiero que nadie sufra mi dolor, susurró Nagato, y por primera vez, su máscara de Dios se agrietó. Pero todavía puedo oírlos, Conan. Todavía escucho sus gritos. En ese instante, las paredes de la cúpula parecieron disolverse en visiones sangrientas que asaltaron su mente. El campamento de Aoi Ryokuso, Nagato se vio a sí mismo moviéndose como una ráfaga gris, empuñando la espada de Tobirama. El acero crepitaba mientras degollaba a los shinobis antes de que pudieran gritar, un fantasma segador entre las tiendas. La cúpula de tierra, se vio de nuevo caminando con calma absoluta mientras desviaba kunais con un simple movimiento de mano, para luego alzar la palma y empalar a aquel shinobi contra el techo, dejando que su sangre goteara rítmicamente sobre el barro. Conan, viendo el tormento en sus ojos púrpuras, se acercó aún más. Nagato, no tengas miedo. No tienes que cargar con esto solo. Nagato se puso de pie lentamente, recuperando la verticalidad de una estatua de piedra. El brillo del Rinnegan regresó, frío y desprovisto de humanidad. Yo no le temo a nada, sentenció, cortando el aire con sus palabras. Dio la conversación por terminada. Sin mirarla, se sentó de nuevo y se sumergió en el objeto desgastado que descansaba sobre sus rodillas, el borrador de Jiraiya. Era lo único que le quedaba en esa cúpula. Conan observó por última vez la silueta rígida de Nagato, que ya parecía más una estatua de piedra que el hermano con el que había crecido. Al comprender que sus palabras rebotaban contra un muro de frialdad absoluta, su cuerpo comenzó a desgranarse. Cientos de hojas de papel se desprendieron de su figura, formando un torbellino pálido que siseó contra las paredes de la cúpula antes de salir por las grietas, perdiéndose en la neblina de Amegakure. Se materializó de nuevo en los pasillos de la sede central. El ruido de la lluvia contra el metal era constante, pero el silencio interno de la organización le resultaba mucho más ensordecedor. Caminó con los hombros hundidos, arrastrando una derrota que no podía ocultar, hasta llegar a la pesada puerta de madera de la oficina principal. Dentro, la luz de una lámpara de aceite bailaba errática, proyectando sombras largas sobre los mapas y tratados de paz que cubrían el escritorio. Yaiko estaba allí, de pie frente al ventanal, observando el horizonte gris. Al escuchar la puerta, se giró con una chispa de esperanza que se apagó en cuanto vio la expresión de Conan. ¿Cómo está él?, preguntó Yaiko. Su voz, usualmente firme y vibrante, sonó pequeña, casi temerosa de la respuesta. Conan intentó forzar una sonrisa para tranquilizarlo, pero el gesto se quebró a mitad de camino, transformándose en una mueca de dolor contenido. Se dejó caer en una silla, ocultando el rostro entre sus manos. Está allí, pero no está, Yaiko, susurró ella. Es como intentar hablar con una montaña. Sus ojos, ya no me miran a mí. Miran algo que yo no puedo ver. Yaiko soltó un suspiro largo, cargado con todo el peso de la responsabilidad que llevaba sobre los hombros. Cruzó la habitación con pasos lentos y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Sus palmas estaban cálidas, un contraste vital contra el frío que Conan traía de la cúpula. Tranquila, murmuró Yaiko, apretando sus manos con suavidad. Volverá. Nagato siempre vuelve a nosotros. Solo está, temporalmente agotado. Se hizo un silencio en el que solo se escuchaba el crepitar de la lámpara. Yaiko bajó la mirada, y por un breve instante, la máscara de líder infalible se deslizó, revelando la culpa que lo carcomía. Tal vez le exigimos demasiado pronto, continuó él, más para convencerse a sí mismo que a ella. Conan levantó la vista.
Al ver la determinación inquebrantable en los ojos ámbar de Yaiko, sintió que el nudo en su pecho se aflojaba un poco. Él siempre sabía qué decir. Siempre lograba que el futuro pareciera un lugar posible, incluso cuando el presente se desmoronaba. Ella sonrió, esta vez de forma genuina, aunque triste. Yaiko se acercó y, con una ternura que parecía el único refugio seguro en todo el país de la lluvia, selló su promesa con un beso. Fue un contacto breve, una búsqueda desesperada de humanidad en medio de la tormenta, un recordatorio de que, mientras ellos permanecieran juntos, el sueño de Akatsuki seguiría vivo. Afuera, la lluvia seguía cayendo, borrando el rastro de la sangre en el barro, pero dentro de aquella oficina, por un momento, la paz no era un tratado firmado con sangre, sino el simple calor de dos personas que se negaban a perderse. En el punto más alto de Amegakure, donde las torres de metal parecen arañar las nubes de plomo, Ant de la Salamandra observaba su reino. Sin el ruido ensordecedor de la guerra fronteriza, el silencio de la capital le resultaba inquietante. La paz, para un hombre como él, no era un descanso, sino una ventana abierta por la que se filtraba el descontento. Los informes sobre su escritorio no mentían. Ese grupo, Akatsuki, estaba dejando de ser una molestia local para convertirse en un símbolo. La gente ya no gritaba su nombre en las plazas. Susurraban el de un joven de cabello naranja que prometía un amanecer que Ant jamás les había dado. Ant hizo un gesto casi imperceptible con la mano enguantada. De entre las sombras de las vigas metálicas, Ryosuke, el jefe de los Anbu de la lluvia, se materializó en silencio, hincando una rodilla sobre el suelo de acero. ¿Me llamaba, Ant-sama? Preguntó, con la máscara de porcelana ocultando su expresión. Ant no se giró. Su voz, filtrada por el respirador, sonó profunda y metálica. Ryosuke, haz memoria. ¿Qué recuerdas de aquella misión que te encomendé con ese grupito de idealistas, los Akatsuki? Ryosuke apretó los dientes bajo la máscara. El recuerdo de los bosques fronterizos volvió a él con una punzada de humillación. Recuerdo que cumplimos sus órdenes, señor, respondió con voz tensa. Los usamos como peones y dejamos atrás al pelirrojo para que el colmillo blanco de Konoha hiciera el trabajo sucio. En su mente, Ryosuke revivía la imagen del niño Uzumaki rodeado de cadáveres. Intentaba convencerse de que el hecho de que el chico siguiera vivo era un error estadístico, una anomalía. Sakumo Atake es una leyenda, no es posible que un huérfano de Amegakure haya sobrevivido por mérito propio, pensó con un odio nacido de la envidia. Debió ser suerte. O quizás el colmillo blanco simplemente no quiso manchar su hoja con sangre tan barata. Ant caminó hacia el ventanal, donde la lluvia golpeaba el cristal con una violencia rítmica. Observó su propio reflejo. Los ojos cansados, la máscara que lo mantenía vivo pero lo aislaba del mundo. Los jóvenes superan a los viejos, susurró para sí mismo, citando un proverbio que ahora les sabía a ceniza. Es la ley natural de este mundo. Pero si creen que pueden arrebatarme el mando de esta aldea solo porque tienen rostros nuevos y manos limpias, será sobre mi cadáver. De repente, la puerta de la oficina se abrió y un segundo Anbu entró a toda prisa, arrodillándose junto a Ryosuke. Ant-sama, disculpe la interrupción, dijo el mensajero, entregando un pergamino sellado con el emblema de una raíz retorcida. Tengo un mensaje urgente del líder de la raíz de Konoha. Está esperando en la antecámara secreta. Ant sintió que un escalofrío recorría su espina dorsal, un instinto de supervivencia que no le fallaba nunca. Dan Shimura, pronunció el nombre como si fuera un veneno conocido. Si ese hombre estaba en la lluvia, no era por cortesía diplomática ni por viejos recuerdos. Danz era el arquitecto de las sombras que, años atrás, le había ayudado a consolidar su poder absoluto en Amegakure a cambio de convertir a la aldea en el satélite ideológico y comercial de la hoja. Era una deuda de sangre y conveniencia que Anz esperaba no tener que pagar nunca. Anz se volvió lentamente, sus ojos brillando con una luz depredadora tras el cristal de su máscara. Ryosuke, retírate. Prepara a tus hombres más leales, ordenó con una frialdad que hizo que el jefe Anbu se estremeciera. Días después, el rastro de Nagato lo condujo de nuevo a aquel rincón olvidado del país de la lluvia. Tras rendir tributo en la cueva que servía de santuario a su antiguo equipo, se detuvo ante el montículo de tierra donde descansaba Mina. En su mano, sostenía 3 flores silvestres, pálidas y castigadas por el agua. Un gesto pequeño para que el mundo no borrara el rastro de la mujer que murió en sus brazos. Mientras depositaba la última flor, un estrépito de gritos y madera chocando rompió la quietud del cementerio. Nagato se irguió lentamente, ajustándose la capucha.
El pueblo, que debería estar recuperándose de las heridas de la guerra, era ahora un hervidero de pánico. Hombres, mujeres y ancianos corrían con una urgencia febril hacia la periferia. Nagato interceptó a un hombre que tropezaba con sus propios pies, sujetándolo con una fuerza que detuvo su huida en seco. ¿Qué sucede?, preguntó Nagato. Los hombres de Anz, jadeó el aldeano, con los ojos desorbitados. Vienen a cobrar los impuestos atrasados de la guerra. Vienen por todo lo que nos queda. Nagato soltó al hombre y observó la escena con un ceño fruncido que destilaba amargura. Era una ironía: la misma barricada que los aldeanos habían construido para protegerse de la guerra, ahora la usaban para protegerse de la paz. Nagato frunció el ceño. Comenzó a caminar hacia la barricada. No necesitó empujar. La gente, al sentir la presión que emanaba de su figura, se apartaba instintivamente, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Se abrió paso entre los hombros encorvados de los ancianos y las manos temblorosas que sostenían hachas, hasta que llegó al frente de la estructura de madera. Frente a él, a escasos 8 metros, se desplegaba una hilera de 20 ambú de la lluvia. Sus capas negras brillaban bajo la tormenta y sus máscaras de porcelana devolvían un reflejo distorsionado de la miseria del pueblo. En el centro, un sublíder que portaba una máscara de salamandra, una burda imitación de la de su señor, dio un paso al frente, desenvainando un tanto que relució con un brillo plateado. «Escuchen bien, escoria», gritó el sublíder, su voz distorsionada por el respirador. «Ustedes están bajo la autoridad absoluta de Ant de la Salamandra. Todo lo que hay en este suelo pertenece al Estado. Harán lo que él desee, cuando él lo desee, o este pueblo dejará de figurar en los mapas antes del amanecer». «Ya nos quitaron todo», gritó una mujer desde un costado de Nagato, con la voz rota por la desesperación. «Tienen todo el pan de la capital y todavía reniegan de que tengamos un poco de trigo para nuestros hijos». El sublíder soltó una risa seca y metálica. Nagato avanzó 3 pasos más, interponiéndose físicamente entre los civiles y los soldados. El sublíder de los ambú entrecerró los ojos tras las rendijas de su máscara de salamandra. La descripción de Ryosuke encajaba a la perfección. El cabello rojo como la sangre seca y esa túnica gris que parecía absorber la lluvia. «Vaya, así que tú eres el milagro del que habló Ryosuke», dijo el jefe ambú, su voz destilando un desprecio venenoso. «Escucha bien, mocoso de Akatsuki. Tu organización sobrevive porque Anz-sama así lo permite. Estás bajo su mando, así que quítate de en medio antes de que te arrastremos con el resto de esta basura». Nagato no cambió su expresión. Sus ojos anillados permanecieron fijos en el capitán, reflejando una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito de guerra. «No», respondió Nagato, y el aire alrededor de la barricada pareció enfriarse de golpe. «Yo no sirvo a Anz. Estoy al servicio de todos aquellos que no pueden defenderse. De los que ustedes llaman basura». El jefe ambú, sintiendo que su autoridad se desmoronaba ante el desafío de un huérfano, soltó una carcajada metálica y levantó la mano en una seña seca. «Maten al chico. Tomen al resto como traidores». Al unísono, los 20 subordinados realizaron un movimiento coordinado. Una ráfaga de 50 kunais y shurikens surcó el aire, silbando bajo la lluvia. Nagato reaccionó por puro instinto. Alzó la mano y generó un impulso gravitatorio, desviando los proyectiles que se dirigían hacia su pecho y rostro, haciéndolos chocar contra el lodo a sus pies. Pero no fue suficiente. Un quejido seco y ahogado rompió el silencio tras él. Nagato volteó lentamente y su corazón dio un vuelco. Un anciano del pueblo, el mismo que momentos antes sostenía una azada con manos temblorosas, estaba en el suelo. Un kunai se había hundido profundamente en su pierna, y la sangre comenzaba a mezclarse con el agua estancada. El jefe ambú volvió a hablar, su tono cargado de una crueldad triunfante. «Que ese sea un ejemplo de lo que pasa cuando intentan oponerse», el jefe ambú comenzó a emitir un jadeo errático. De repente, sintió como si una mano gigantesca e invisible se cerrara alrededor de sus pulmones, pero la presión no venía de fuera. Era una agonía interna, una sensación de que su propia esencia estaba siendo estrujada desde lo más profundo de su ser. Sus subordinados retrocedieron, horrorizados, al ver cómo su líder soltaba el arma y caía de rodillas, golpeando el barro con ambas manos mientras intentaba desesperadamente buscar aire. Todos los presentes, aldeanos y soldados por igual, clavaron la vista en el pelirrojo. Nagato estaba de pie, inamovible. Tenía la mano derecha extendida hacia el capitán, con los dedos levemente doblados, como si estuviera sosteniendo un objeto invisible que decidía triturar.
Sus ojos púrpuras ya no mostraban duda ni tristeza, solo una determinación despiadada. El estruendo de un trueno sacudió los cimientos de Amegakure, marcando el fin de la paciencia y el inicio de la tormenta definitiva. Mientras en la aldea periférica la presión gravitatoria de Nagato amenazaba con pulverizar los huesos del capitán Ambu, en el punto más alto de la capital, el relámpago iluminó dos siluetas que encarnaban la paranoia y la ambición. Bajo el fulgor intermitente del rayo, Anzo de la salamandra se encontraba frente a Danzo Shimura. La oficina, envuelta en un vapor denso y frío, se sentía más como una tumba que como un centro de mando. Danzo permanecía inmóvil, con la mitad de su rostro oculto por vendas y una postura que sugería una paciencia depredadora.